Un experimento médico en Estados Unidos duró casi 40 años y obligó al país a replantearse qué significa ética en la investigación. Lo que empezó como un estudio sobre una enfermedad terminó con gente enferma sin recibir tratamiento, mentiras a los participantes y una oleada de indignación cuando la verdad salió a la luz. En este vídeo te voy a contar, paso a paso y sin palabras raras, qué ocurrió, por qué fue tan grave y cómo eso cambió las reglas que hoy protegen a cualquier persona que participe en un estudio. Sí, incluso cuando firmas ese papelito aburrido en el hospital antes de una prueba. Verás ejemplos concretos, desde por qué ahora te piden tu permiso por escrito hasta por qué existen comités que revisan los experimentos antes de que empiecen. Lo explico con fechas claras, acciones sencillas y alguna anécdota que te hará sonreír. Por desgracia, la historia no es divertida. Quédate para entender cómo una sola decisión humana desencadenó leyes, disculpas públicas y nuevas formas de proteger a los pacientes, y por qué eso sigue importando en la medicina y la ciencia de hoy. Contexto histórico y científico. En Alabama, un estudio del Servicio de Salud Pública observó durante décadas a cientos de hombres sin ofrecerles el tratamiento eficaz disponible, y eso cambió la manera en que Estados Unidos regula la investigación con personas. Al principio era presentado como un esfuerzo para entender mejor una enfermedad. En realidad se convirtió en un experimento donde a muchos participantes no se les informó completamente sobre lo que les sucedía. Era la época en que los médicos en posiciones de autoridad decidían por los pacientes, pensando que sabían más y que podían pasar por alto la explicación detallada. Un ejemplo cotidiano que ayuda a entenderlo. Alguien va al médico esperando una receta y no le cuentan las alternativas ni los riesgos. Ahora eso se considera inaceptable. El contexto científico de entonces era distinto. La investigación médica tenía pocas reglas formales sobre obtener permiso claro de las personas. Existía una mezcla de confianza en la ciencia y de jerarquías sociales que permitían decisiones unilaterales. Los estudios observacionales, es decir, mirar qué pasa sin intervenir, se usaban mucho, pero la línea entre observar y permitir daño terminó siendo borrosa. Para comparar con algo actual, hoy un hospital no puede hacer cambios significativos en el tratamiento de un paciente sin su consentimiento. En aquel tiempo eso sí ocurría, y no era raro que los investigadores pensaran que estaban haciendo el bien aunque no lo explicaran. La presión social y racial del momento también jugó un papel importante. Poblaciones marginadas eran más vulnerables a ser seleccionadas para pruebas porque tenían menos acceso a recursos y menos poder para cuestionar. Esto puede entenderse con un ejemplo simple: si en un barrio con pocos médicos se ofrece atención gratuita, pero no se explican los riesgos, la gente acepta por necesidad, no por información. El resultado fue que el experimento no solo reflejaba prácticas científicas débiles, sino también desigualdades sociales que permitieron el abuso. La reacción pública y científica posterior surgió porque aquel experimento fue visible y chocó con valores básicos que muchos daban por sentados. Como consecuencia, se comenzaron a exigir controles y normas, comités que revisan los estudios, reglas para explicar claramente los riesgos y beneficios, y requisitos para que los participantes den su consentimiento de manera comprensible. Hoy esos comités son algo así como un filtro de seguridad para las investigaciones. Funcionan en hospitales y universidades y revisan si un estudio respeta a las personas. Un ejemplo práctico que todos reconocemos. Antes de participar en un ensayo clínico te dan un documento y se te explica todo. Y puedes decidir sin presión. En resumen, el contexto histórico y científico que rodeó ese experimento mostró una combinación peligrosa de autoridad médica sin supervisión, falta de información a los pacientes y desigualdades sociales. La ciencia, aunque buscara conocimiento, demostró que necesita reglas claras para no causar daño. Y sí, se aprendió a las malas. Afortunadamente ahora hay más controles. Y eso evita que la curiosidad científica se convierta en excusa para tratar a las personas como simples sujetos de estudio. Un poco de sentido común y papeles firmados salvaron muchas reputaciones y, más importante, muchas vidas. El experimento, ¿qué ocurrió realmente? Un estudio médico en Estados Unidos reclutó a hombres de la comunidad afroamericana bajo la promesa de tratamiento gratuito para lo que les llamaron mala sangre, un término coloquial que ocultaba la verdad sobre su enfermedad. Desde el principio les dijeron cosas que no eran ciertas, que recibirían terapia y que volverían a estar sanos. En realidad,
Muchos no fueron informados de que padecían sífilis ni se les ofreció el remedio eficaz que existía. En su lugar, se les observó para ver cómo progresaba la enfermedad sin intervenir de forma adecuada. Los participantes pasaban por consultas y exámenes que parecían médicos, pero algunos procedimientos dolorosos, como punciones lumbares, se presentaban como tratamiento, cuando en realidad servían para recoger información. A cambio recibían entrevistas, radiografías y pastillas que les decían que eran curativas, eran, en la práctica, placebos o simples vitaminas. La falta de transparencia fue total. Ni se les explicó la verdadera naturaleza del estudio ni se les pidió un consentimiento claro y consciente. La progresión clínica se siguió de forma sistemática. Se documentaron síntomas, complicaciones y la evolución de la enfermedad en cada persona, y se comparó con la de otros hombres que también estaban bajo observación. A su alrededor, parejas y familias empezaron a enfermar, algunos hijos nacieron con problemas relacionados. Esto ocurrió mientras muchos participantes creían que estaban recibiendo atención médica adecuada y que su condición estaba siendo tratada. Cuando el tratamiento efectivo estuvo disponible en la práctica médica general, no se administró a los participantes del estudio. Esa decisión fue crucial y la que convierte a todo el caso en un ejemplo de mala ética médica. Negar una cura conocida es, en palabras llanas, jugar con la salud de las personas. Para ponerlo en términos cotidianos, es como saber que existe un antibiótico que salva a alguien con neumonía y decidir no dárselo, solo para ver qué pasa. Hay ironía amarga, se ofrecía cuidado médico, pero se ocultaba la cura. Las familias recibieron explicaciones confusas y, en algunos casos, ninguna explicación. A nivel práctico, el experimento produjo daños reales y evitables, empeoramiento de la enfermedad, transmisión a terceros y sufrimiento prolongado. El método fue científico en la recopilación de datos, pero falló en lo humano, no respetó la autonomía, la dignidad ni el derecho a recibir tratamiento cuando era posible. Y aunque la historia tiene partes muy serias, a veces lo absurdo esgrimido por los responsables parece digno de una mala comedia, si no fuera porque son vidas las que estuvieron en juego. Personajes clave y sus motivaciones. Un psicólogo llamado Stanley Milgram quiso entender por qué personas comunes podían obedecer órdenes que dañaban a otros, y esa curiosidad fue la chispa. Buscaba una explicación clara y simple. Quería ver si la presión de una figura de autoridad era suficiente para que alguien hiciera algo contrario a su conciencia. Su motivación combinaba interés académico y una necesidad fuerte de probar ideas que muchos solo discutían en libros y cafés. Los voluntarios que aceptaron el papel de profesor llegaron con motivaciones muy humanas. Algunos fueron por el dinero, otros por la curiosidad de participar en un experimento. También hubo quienes confiaron en la universidad y pensaron que harían un servicio a la ciencia. En la sala, esa mezcla de interés material y deseo de ayudar chocó con la responsabilidad personal. Muchos querían parar cuando escuchaban los gritos del aprendiz, pero la instrucción oficial pesaba más que sus dudas momentáneas. El aprendiz, en realidad un cómplice del experimento conocido como Mr. Wallace, tenía una motivación clara y práctica: seguir el guión para que el experimento funcionara. Actuaba el dolor para provocar la reacción del profesor. La persona que interpretaba al experimentador, vestida como figura de autoridad, con bata de laboratorio y voz firme, tenía la tarea de mantener el proceso. Su motivación era doble: ejecutar el protocolo tal como se había diseñado y observar hasta dónde llegaban las órdenes. Era un rol. Y también un tipo de prueba social, porque muchas personas obedecen a quien perciben como experto. Desde fuera llegaron los críticos, entre ellos colegas y defensores de la ética que no estaban dispuestos a dejar pasar el sufrimiento provocado, aunque fuera temporal y controlado. Diana Baumrind, por ejemplo, fue una voz contundente preocupada por el daño psicológico que los participantes sufrían. Su motivación era proteger a las personas y exigir normas más claras, consentimiento informado, derecho a retirarse en cualquier momento y una desinformación menor dentro del diseño experimental. Esa presión llevó a cambiar prácticas. De hecho, se pueden ver ecos de esa discusión en procedimientos actuales. Antes de firmar, hoy te explican riesgos, y si te arrepientes, nadie te obliga a continuar. Los asistentes de investigación y los estudiantes implicados también tuvieron su papel y sus motivos: aprender técnicas, ayudar en la investigación, y en algunos casos avanzar en su carrera.
Esa mezcla de ambición profesional y curiosidad académica fue clave para que el experimento pudiera realizarse. Al final, el choque entre la búsqueda de conocimiento y la protección del individuo creó un debate que hizo que muchos pensaran distintos sobre qué está permitido en nombre de la ciencia. Y sí, en la academia se sigue diciendo en broma que después de esto nadie volvió a ponerse la bata sin pensar dos veces. Métodos y procedimientos controvertidos. Para reclutar a las personas se usaron promesas sencillas y tangibles: atención médica gratuita, transporte y hasta ayuda para el funeral. Muchos fueron convencidos con la idea de que recibían tratamiento por una dolencia vaga llamada bad blood. No se les explicó con claridad en qué consistía el estudio ni cuáles eran los riesgos. La falta de consentimiento informado fue una práctica cotidiana. En palabras llanas, los hombres firmaron o aceptaron algo sin entender que en realidad iban a ser observados, no curados. Eso creó una relación desigual, donde el investigador decidía más que la persona que participaba. Pequeño ejemplo cotidiano: recibir un cupón para una consulta y, sin querer, terminar formando parte de una investigación sin saberlo. Los procedimientos médicos que se emplearon incluían exámenes físicos repetidos, análisis de sangre y pruebas invasivas como punciones lumbares. Se buscaba ver cómo avanzaba la enfermedad en el cuerpo. En lugar de ofrecer la cura cuando estuvo disponible, los médicos retuvieron tratamientos efectivos. Resultado: se priorizó la observación por encima de la vida y la salud de las personas. Para ilustrarlo de forma clara, imagina que alguien te revisa cada 6 meses para estudiar un resfriado y, cuando aparece un jarabe que lo quita, te lo niegan porque interferiría con el estudio. Suena absurdo y cruel, lo fue. Además se usaron técnicas de engaño para mantener la muestra intacta. Dijeron algunos que ya habían sido tratados cuando no era verdad. Ofrecieron incentivos y suministros para asegurar asistencia continua. Y dieron información parcial a las familias. La supervisión externa brilló por su ausencia. No había un control independiente que preguntara si lo que se hacía era ético. En ciertos casos se realizaron exámenes post-mortem con explicaciones insuficientes a los familiares, lo que añadió una capa más de desconfianza y dolor. Ese patrón mostró cómo se normaliza el daño cuando hay poder desigual entre quien investiga y quien participa. Como resultado práctico, muchas de las prácticas mencionadas: engañar a participantes, retener tratamientos efectivos, usar poblaciones vulnerables sin protección, se convirtieron en ejemplos concretos de lo que debía prohibirse. Las lecciones llevaron a reglas más estrictas sobre consentimiento, revisión previa por comités independientes y protección especial para grupos en riesgo. Y no puedo evitar una sonrisa amarga: si el experimento pretendía enseñar algo a la ciencia, lo logró, aunque fue una lección que la ética pagó muy cara. Las víctimas y sus relatos. Cientos de hombres de comunidades rurales fueron atraídos con la promesa de atención médica gratuita y cuidados. Lo que no sabían era que, en realidad, estaban siendo observados sin recibir el tratamiento que necesitaban. Muchos fueron informados con eufemismos, como que padecían mala sangre, y aceptaron consultas y pruebas confiando en los médicos. Algunos contaban cómo les ofrecían transporte y revisiones periódicas, mientras les ocultaban la verdadera intención: seguir la evolución de su enfermedad sin intervenir para curarla. La falta de transparencia fue la primera traición que describieron una y otra vez. Las voces de las víctimas describen síntomas que empeoraban: noches sin dormir y la sensación de ver cómo la salud se les escapaba de las manos. Hay testimonios muy directos sobre cómo el dolor físico se mezclaba con la impotencia. Un esposo que veía cómo su energía se apagaba, una madre preocupada por un hijo que nacía débil. Por ejemplo, muchas familias relataron haber perdido años ante complicaciones que podrían haberse evitado si se hubiera aplicado el tratamiento disponible. Algunos esposos se enfermaban y sus parejas terminaban infectadas. Otros niños nacieron con problemas por la falta de atención preventiva. El impacto emocional y social también fue profundo. Sentimientos de traición, vergüenza y rabia emergen en casi todos los relatos. Un hombre dijo que pasó de confiar plenamente en el médico a desconfiar hasta de los remedios caseros. Otra mujer contó que su comunidad tardó generaciones en volver a aceptar vacunas y chequeos. Esa desconfianza se extendió más allá de las familias afectadas, mirando con recelo a instituciones de salud y a las promesas oficiales. Y aunque suene casi irónico, algunos relatos contienen un humor negro. Víctimas y familiares bromeaban entre ellas sobre servir de conejillos, para luego exigir que nadie más fuera usado de la misma manera.
Las historias recogidas en audiencias públicas y entrevistas fueron decisivas para cambiar la forma en que se protegen las personas en investigaciones médicas. Las víctimas y sus descendientes exigieron reconocimiento, explicaciones y cambios, y su testimonio fue la chispa que hizo que la sociedad reconsiderara lo que es aceptable en nombre de la ciencia. Además de la reparación simbólica y disculpas oficiales, esos relatos provocaron medidas prácticas, controles más estrictos y reglas que obligan a explicar claramente los riesgos a quien participa en un estudio. Por encima de todo, las voces de las personas afectadas siguen recordando que detrás de cualquier dato hay una vida, con familia, risas y sufrimiento, y esa lección no se borra fácilmente. Reacción pública y mediática. La revelación por parte de la periodista Jan Geyer de la Associated Press puso el caso en la agenda nacional y encendió una reacción inmediata, titulares, reportajes de fondo y programas de radio que repetían una y otra vez lo que muchos no podían creer. Al principio la cobertura se centró en el escándalo concreto, luego pasó a cuestionar cómo instituciones respetadas podían fallar de manera tan profunda. Los periódicos y las cadenas televisivas hicieron cadenas de historias que obligaron a funcionarios y médicos a dar explicaciones en público, y la narrativa mediática cambió de un estudio médico a un asunto de derechos humanos y confianza pública. La comunidad afroamericana respondió con indignación y presión organizada. Líderes comunitarios y abogados, entre ellos el letrado Fred Gray, exigieron rendición de cuentas y llevaron a cabo acciones legales que recibieron amplia cobertura mediática. Las imágenes y testimonios transmitidos en radio y televisión, familias hablando de pérdidas, abogados describiendo demandas, convirtieron el caso en un símbolo de la negligencia institucional, no solo en una anécdota aislada. Ese enfoque mediático también dio voz a las víctimas y a sus familias, algo que antes de la exposición rara vez llegaba a las noticias nacionales. Con el tiempo los periodistas comenzaron a usar el caso como ejemplo recurrente en reportajes sobre ética, investigación médica y derechos del paciente. Fue un punto de referencia en programas de análisis y documentales. Universidades y escuelas de medicina recibieron atención de la prensa cada vez que revisaban sus procesos internos. Y los reportajes explicativos, con lenguaje sencillo y ejemplos prácticos, ayudaron al público a entender conceptos como consentimiento informado, sin necesidad de tecnicismos. La cobertura influyó en la percepción pública, mucha gente empezó a desconfiar de estudios médicos. Y esa desconfianza se reflejó en debates sobre participación en investigaciones y campañas de salud pública. A largo plazo la presión mediática y la indignación social empujaron reformas institucionales y gestos públicos de reconocimiento. Se instauraron revisiones de procedimientos y órganos de supervisión para la investigación con personas. Además, un acto formal de disculpa por parte de la máxima autoridad del país fue ampliamente cubierto y discutido en medios, cerrando una fase pero abriendo un debate más amplio sobre reparación y memoria. En definitiva, la prensa no solo informó el hecho, reconfiguró la conversación pública, transformó víctimas en protagonistas del relato y forzó cambios en políticas que siguen siendo referenciados cada vez que surge una controversia ética en investigación. Y sí, los titulares se propagaron tan rápido como chismes en la sala de espera de un consultorio, con menos revistas de moda y más preguntas incómodas. Investigaciones y tribunales. La revelación pública del experimento catapultó una cadena de investigaciones internas y procesos judiciales, que forzaron a las instituciones a responder ante el país. Un denunciante dentro del servicio de salud alertó a la prensa y una periodista difundió los detalles. A partir de ahí, agencias federales revisaron sus acciones y el Congreso sometió el caso a audiencias para entender qué falló. Las indagaciones no fueron solo formales, incluyeron revisión de expedientes médicos, entrevistas con participantes y exempleados, y la presión mediática obligó a que las oficinas responsables documentaran por escrito sus decisiones. En los tribunales la respuesta fue contundente. Se presentó una demanda colectiva en nombre de las personas afectadas y el caso encontró eco en jueces y abogados que nunca antes habían visto un experimento así llevado hasta ese extremo. La demanda se resolvió mediante un acuerdo que incluyó compensación y atención médica para las víctimas. Además, el litigio dejó claro, para muchas cortes, que el interés de la salud pública no exime de responsabilidad a quienes conducen investigaciones. Abogados como Fred Gray jugaron un papel visible en llevar la voz de los afectados a la sala de audiencias, y el resultado judicial abrió camino para que otras víctimas de investigaciones médicas sin consentimiento también buscaran reparación. Las consecuencias legales y administrativas se tradujeron en cambios prácticos y normativos.
El Congreso aprobó una ley que creó comités locales de revisión ética, los famosos IRB, y encargó un informe de principios éticos básicos que debía guiar toda investigación con personas. Esos principios, explicados en términos sencillos, piden respeto por la autonomía de cada persona, cuidado para no causar daño y justicia en la distribución de beneficios y riesgos. Hoy, antes de empezar un estudio que involucre seres humanos, un investigador debe presentar un formulario de consentimiento claro y obtener la aprobación de un comité que actúa como filtro de seguridad. Es tan obligatorio como cerrar la puerta al salir de casa. Aún existe desconfianza en comunidades que recuerdan el daño. Y por eso las investigaciones posteriores y las decisiones de las Cortes fomentaron prácticas para reconstruir la relación con la población. Desde programas de atención médica para afectados hasta la creación de consejos comunitarios que participan en la revisión de proyectos. En la práctica cotidiana esto significa que un ensayo clínico moderno tiene varias capas de supervisión. Un comité local, monitorización de seguridad y protocolos de transparencia. Un poco de humor no viene mal, ya no basta con prometer voluntad de ayudar. Hoy la ley y los tribunales exigen papeles, testigos y, sobre todo, respeto. Cambios legislativos, del escándalo a la ley. El escándalo provocó una reacción pública tan fuerte que obligó a repensar las reglas que rigen la investigación con seres humanos. De ese empuje surgieron documentos y normas que establecen principios básicos: respeto a las personas, hacer el bien y repartir los beneficios y riesgos de forma justa. Estos principios se traducen en acciones concretas. Por ejemplo, ninguna investigación que implique a personas puede empezar sin que alguien independiente revise si los riesgos valen la pena y si las explicaciones al participante son claras. A raíz de aquello se generalizó la figura del Comité de Ética o Institutional Review Board, IRB, un grupo que evalúa proyectos para proteger a los participantes. En palabras sencillas, el IRB es como un filtro: mira el estudio, verifica que exista consentimiento informado y que no se exploten a personas vulnerables. Un caso cotidiano: un estudiante que quiere entrevistar pacientes en un hospital ahora debe pasar por el IRB antes de acercarse. Así se evita que alguien firme por presión o sin entender lo que firma. El consentimiento informado dejó de ser una mera firma en un papel y pasó a ser un proceso. Explicarlo en lenguaje claro, dar tiempo para preguntar, y asegurar que la decisión sea voluntaria son ahora requisitos habituales. En la práctica eso se ve cuando un hospital entrega una hoja donde se explica, con ejemplos y sin tecnicismos, qué hará el estudio, cuáles son los riesgos y qué pasa si la persona decide salirse. La idea es simple: nadie debe sentirse obligado ni confundido, la información debe ser comprensible. También aumentaron los mecanismos de supervisión durante los estudios. Hoy muchas investigaciones tienen comités que revisan datos según van apareciendo, para frenar un ensayo si surgen efectos adversos serios. Además, universidades y fundaciones exigen capacitación en ética a quienes hacen investigación. No es raro que un joven investigador deba completar un curso sobre cómo proteger a participantes antes de empezar su proyecto. Y las revistas científicas piden prueba de aprobación ética para publicar resultados, lo que añade otra capa de responsabilidad. En resumen, el cambio legislativo y normativo transformó prácticas: mayor transparencia, obligaciones de rendición de cuentas y derechos más claros para las personas que participan en estudios. El resultado práctico es que hoy los procesos son más lentos, sí, pero mucho más seguros. Y como broma entre colegas, ahora el consentimiento informado a veces parece el índice de una novela, pero al menos ya no hay sorpresas desagradables. Nacimiento de la ética de la investigación, el informe Belmont y los IRB. Después de varios casos en los que personas participaron en estudios sin saber lo que les iban a hacer, la comunidad científica y la sociedad entendieron que hacía falta un marco claro para proteger a la gente. Un ejemplo concreto que se citó muchas veces fue un estudio sobre sífilis en el que los participantes no fueron informados ni tratados adecuadamente. Ese tipo de situaciones mostró que la buena intención no basta. Así nació la idea de establecer principios claros que guiaran cualquier investigación con seres humanos. No se trataba solo de poner reglas, se trataba de crear normas que respetaran la dignidad y la seguridad de cada persona. Los principios centrales se reducen a 3 ideas fáciles de entender: respeto por las personas, hacer el bien y repartir las cargas y beneficios de manera justa. Respeto por las personas significa que nadie entra en un estudio sin dar su consentimiento libre y bien informado. En la práctica esto implica que la información debe hablarse con palabras sencillas, no con jerga técnica.
Hacer el bien quiere decir que los riesgos deben minimizarse y que los beneficios deben ser reales. Por ejemplo, si un ensayo clínico puede causar efectos molestos, debe haber buena razón para asumirlos. Justicia alude a que no se puede usar siempre a las mismas comunidades para asumir riesgos mientras otros se benefician. Si un ensayo se realiza en una zona vulnerable, debe haber cuidado extra para no explotar a esa población. Para aplicar esos principios surgieron comités independientes llamados comités de revisión ética, conocidos por sus siglas en inglés IRB. Funcionan como un grupo de personas que revisan los proyectos antes de que empiecen, científicos, personas que no son científicas y, muchas veces, miembros de la comunidad local. Su trabajo es sencillo en esencia: leer el plan de investigación, revisar la hoja de consentimiento y evaluar si los riesgos están justificados. Un caso práctico: si un estudiante de psicología propone encuestar a menores en una escuela, el IRB pedirá que haya permiso de los padres, explicaciones claras para los niños y medidas para proteger la privacidad. Si algo suena dudoso, el comité puede pedir cambios o incluso negar la aprobación. En el día a día, los IRB hacen cosas muy concretas. Revisan cómo se va a explicar el estudio a las personas, si se ofrecen compensaciones razonables y si se protege la información personal. Un ejemplo común: un hospital recibe una propuesta para tomar muestras de sangre extra en pacientes hospitalizados solo para investigación. El IRB puede pedir que se reduzcan las extracciones y que se explique claramente que no afectará el tratamiento médico. Otro ejemplo más cotidiano: un investigador propone usar datos de redes sociales. El comité puede exigir que se anonimicen los datos para evitar identificar a alguien por error. Sí, suena a burocracia. Pero es la burocracia que evita que la ciencia salga en las noticias por razones equivocadas. El cambio que trajeron estos principios y los IRB se nota en cómo se planifica la investigación hoy. Antes, muchos ensayos se hacían sin preguntar; ahora, la primera pregunta es casi siempre: ¿cómo protegemos a las personas? Las hojas de consentimiento son más claras. Los participantes pueden retirarse cuando quieran y hay una supervisión continua. Y no existen para frenar la creatividad científica, existen para que la creatividad no deje a nadie en una situación peligrosa. Al final, la ética de la investigación convirtió un asunto moral en prácticas concretas y cotidianas que protegen a las personas. Impacto en la comunidad científica y educativa. La revelación de prácticas experimentales sin consentimiento provocó un choque en universidades, hospitales y laboratorios que obligó a cambiar rutinas y reglas. Primero, los grupos que financian y los centros académicos exigieron un control más estricto de cualquier estudio con personas. Hoy nadie puede empezar una investigación sin que alguien externo revise si es seguro y justo. Esos comités de revisión son grupos de personas, médicos, juristas, representantes comunitarios, que leen los planes y preguntan si los participantes entenderán realmente lo que firman. No es tan glamuroso como firmar autógrafos, pero evita daños reales. En la enseñanza sucedió algo parecido. La ética dejó de ser una charla ocasional y pasó a ser parte obligatoria del plan de estudios. Los estudiantes de medicina, enfermería, psicología y sociología ahora practican cómo explicar un estudio en lenguaje sencillo. Firman formularios de consentimiento en simuladores y hasta hacen roleplay con actores que interpretan a pacientes desconfiados. Un ejemplo concreto: en muchas escuelas los alumnos deben completar cursos en línea sobre ética antes de salir al hospital. Esos cursos enseñan, en palabras simples, por qué pedir permiso y cómo proteger la privacidad. Es práctico. Y, honestamente, también evita situaciones incómodas que antes se resolvían con excusas tontas. La comunidad científica ajustó sus métodos de trabajo y comunicación. Los protocolos de investigación incluyen ahora cómo se protegerá a la gente, qué información se guardará en privado y quién puede ver los datos. Los equipos de investigación se volvieron más diversos y consultan a representantes de las comunidades afectadas, para diseñar estudios que no repitan errores pasados. Como ejemplo, en ensayos de vacunas actuales es habitual tener un consejo asesor comunitario que revise materiales y explique dudas en lenguaje cotidiano. Así se construye confianza y se evita que la gente piense que la ciencia está hecha por y para los expertos. Resultado: se gana credibilidad, aunque a veces haya que explicar 3 veces lo mismo. En las aulas se multiplicaron los casos prácticos y los debates. Un profesor puede poner sobre la mesa el relato de un estudio controversial y pedir a los estudiantes que decidan si lo aprobarían y por qué.
Estas actividades enseñan a pensar en términos de respeto, tratar a las personas como sujetos con derechos y justicia, no usar siempre a los mismos grupos para experimentos. Además, muchas instituciones exigen formación certificada sobre ética de investigación. Ese trámite no es emocionante, pero sí útil para que un joven investigador no cometa errores que dañen a alguien y arruinen su carrera. Y, sí, se aprendió a no justificar todo con un "por el bien mayor". La ciencia dejó de permitirse esa frase como excusa automática. El impacto no es solo académico, afecta la relación entre la ciencia y la sociedad. La desconfianza generada obligó a priorizar la transparencia, compartir resultados claros, usar lenguaje llano y devolver beneficios a las comunidades que participan en estudios. Hay ejemplos de proyectos que ahora hacen talleres informativos y entregan resúmenes en palabras simples tras concluir un ensayo. Pequeños gestos que marcan la diferencia. Al final, la lección quedó clara en laboratorios y aulas. La ética no es un adorno para discursos, sino una práctica diaria. Y aunque a veces los comités parezcan burocracia, también evitan que la curiosidad científica se convierta en un desastre social. Representaciones culturales y memoria colectiva. La revelación pública del experimento sacudió no solo a las víctimas y sus familias, sino también al imaginario colectivo estadounidense. Periodistas como Jan Heyer y un informante interno hicieron que la historia dejara de ser un secreto. Desde entonces, la forma en que se cuenta y se recuerda esa experiencia ha pasado por periódicos, tribunales, universidades y hasta programas de televisión. Lo esencial se entiende fácil: pacientes fueron observados sin recibir el tratamiento que podían necesitar, y eso rompió la confianza en la medicina. La cronología es clara en la memoria cultural: escándalo, discusión pública, cambios institucionales y, más tarde, intentos de reparación simbólica y materiales. El mundo del arte y los medios tradujo ese dolor en narrativas accesibles. La película para televisión que dramatizó los hechos puso nombres y rostros a los afectados y obligó a audiencias a mirar de frente. Obras de teatro y algunos documentales siguieron la misma línea, mostrando tanto la vida cotidiana de las víctimas como las decisiones burocráticas que las afectaron. Las representaciones suelen alternar dos tonos: el testimonio íntimo y la crítica institucional. Así, las canciones, los reportajes y los actos conmemorativos funcionan como piezas que fragmentan la historia para que el público la entienda mejor. La memoria colectiva también se refleja en la desconfianza persistente hacia la medicina entre comunidades afroamericanas. No es una frase hecha, muchas familias cuentan la historia a las nuevas generaciones como advertencia, y eso influye en decisiones reales, como participar o no en estudios clínicos o ir al médico ante ciertos síntomas. Para recuperar confianza se han creado programas de divulgación comunitaria, clínicas dirigidas por personal de la propia comunidad y líneas de comunicación más transparentes. Además, en las escuelas de medicina y en los cursos de ética se usa este caso como ejemplo práctico. Se explica con palabras sencillas por qué pedir consentimiento claro y proteger a las personas no es un trámite, sino una obligación moral. Los espacios de memoria, museos, archivos universitarios, exposiciones itinerantes, han ido consolidando narrativas que permiten aprendizaje y reparación simbólica. También han surgido memoriales y actos públicos que buscan nombrar a las víctimas y evitar la repetición. Una disculpa formal desde altas instancias del gobierno abrió una conversación nacional sobre responsabilidad y reparación. La disculpa no borró el daño, pero sí amplificó el debate público. Incluso el humor ha tenido su lugar. En performances y sátiras se usa la ironía para criticar la burocracia médica, una forma de catarsis que, con una sonrisa, recuerda que la memoria sirve para no normalizar lo inaceptable. En la cultura popular y académica, la historia funciona como advertencia y enseñanza. Películas, libros y cursos muestran cómo los fallos éticos se traducen en consecuencias humanas reales, y así la sociedad aprende a exigir controles y transparencia. Al final, la memoria colectiva actúa como un vigilante social: recuerda, interpela y, a veces, hace bromas negras para que no nos relajemos. Y sí, todavía hay gente que lo menciona en la sala de espera del doctor. El chisme histórico existe y cumple su función. Lecciones, debates actuales y preguntas abiertas. El estudio de Tuskegee dejó una lección clara: sin transparencia y respeto por las personas, la ciencia puede causar daño profundo y duradero.
Muchos hombres afectados no fueron informados de su diagnóstico ni se les ofreció tratamiento efectivo. Y esa falta de honestidad terminó por romper la confianza entre comunidades enteras y las instituciones médicas. De ahí surgieron normas que hoy piden explicar con palabras sencillas qué se hará, qué riesgos hay y qué ventajas puede tener participar en una investigación. Cuando alguien firma un consentimiento informado, debe entenderlo realmente. No sirve que sea un ladrillo legal que nadie lee. Aprender a proteger a las personas implicó crear mecanismos de supervisión. Los comités que revisan proyectos intentan ahora evaluar riesgos y beneficios antes de que comience un ensayo. Explicado de forma simple, hay ojos independientes que preguntan si lo que se planea es justo y seguro. Además, surgieron principios éticos que guían a los investigadores: respetar la autonomía de las personas, procurar su bienestar y distribuir beneficios y cargas con justicia. En la práctica eso significa, por ejemplo, incluir a poblaciones diversas en los estudios en vez de explotarlas y luego negarles beneficios. Y devolver resultados o tratamientos cuando sea posible, no desaparecer después de obtener datos o muestras. Los debates actuales giran en torno a nuevas formas de daño que no existían antes o que se han magnificado. Hoy la investigación usa enormes bases de datos y análisis genéticos que permiten extraer conclusiones sin hablar cara a cara con ningún participante. ¿Sirve el viejo consentimiento firmado para estos casos? Muchas voces piden modelos dinámicos de consentimiento, donde las personas puedan revisar y decidir sobre usos futuros de sus datos. Otro asunto candente es el uso comercial de muestras biológicas. Hay ejemplos reales donde tejidos donados se transformaron en productos lucrativos sin que las familias recibieran compensación ni reconocimiento, y eso abrió preguntas sobre quién se beneficia realmente de la ciencia. La desconfianza acumulada tiene consecuencias prácticas y actuales. En campañas de salud pública, por ejemplo, algunas comunidades desconfían de vacunas o de participar en ensayos clínicos, y esa reacción se alimenta de historias pasadas. Para revertirlo se usan estrategias concretas, alianzas con líderes comunitarios, folletos en lenguaje sencillo, clínicas móviles que explican los estudios y ofrecen atención tangible. Un caso exitoso ha sido integrar consejos asesores comunitarios en proyectos de salud. Personas locales revisan protocolos, sugieren cambios y ayudan a que la información llegue con sentido cultural. Funciona mejor que discursos académicos, la gente responde cuando ve que el beneficio es real y cercano. Quedan preguntas abiertas que no tienen respuestas fáciles. ¿Cómo garantizar que el consentimiento sea verdaderamente informado en proyectos que manejan datos complejos? ¿Qué mecanismos protegen a las minorías frente a algoritmos que reproducen sesgos? ¿Debe existir una compensación cuando la investigación genera ganancias comerciales importantes a partir de muestras humanas? Además, ¿cómo equilibrar la urgencia por producir conocimientos que salven vidas con la necesidad de respetar los derechos individuales? Nadie propone soluciones mágicas, pero la conversación sigue viva y eso ya es un avance. En la práctica, las lecciones se traducen en cambios sencillos que ayudan. Redactar consentimientos cortos y claros, devolver resultados clínicamente relevantes a los participantes, crear transparencia sobre financiamiento y usos de datos, e implementar comités diversos que incluyan voces de la comunidad. A veces basta con explicar las cosas sin jerga, otras veces requiere políticas robustas sobre privacidad y acceso a datos. Y aunque la ética no sea una receta perfecta, la moraleja es práctica y algo humorística. La confianza se construye con actos pequeños y constantes, no con disculpas memorables que llegan demasiado tarde. En pocas palabras, un experimento iniciado en 1932 que se prolongó hasta 1972. Dejó a hombres enfermos sin tratamiento. Fue expuesto públicamente y obligó a Estados Unidos a repensar cómo se protegen las personas en la investigación. Lo importante: 1. Hubo abuso de confianza y discriminación. 2. La falta de información y consentimiento fue clave. 3. La exposición del caso provocó leyes y comités que hoy supervisan los estudios médicos. Cronología clara y sencilla: empezó como un estudio médico. Durante décadas los participantes no supieron la verdad. En 1972 salió a la luz y al poco tiempo vinieron reformas, leyes, el informe Belmont y la creación de comités que revisan los estudios, para que algo así no se repita. ¿Y qué significa esto para ti? Significa que ahora, antes de una operación o de participar en un ensayo, te explican en palabras simples qué te harán, qué riesgos hay y te piden permiso por escrito. Es como cuando alguien te invita a su casa, antes de comer, te dicen si hay cacahuates si eres alérgico.
Eso es consentimiento informado en la vida diaria. Si te sorprendió esta historia, compártela para que más gente la conozca. Comenta abajo si quieres que expliquemos cómo funcionan hoy esos comités o qué preguntas hacer antes de aceptar participar en un estudio. Suscríbete para no perderte el próximo vídeo, donde veremos cómo operan ahora los comités de ética y qué señales de alarma vigilar, con ejemplos prácticos y, sí, algún chistecito para hacer más llevadero el tema. Gracias por ver y por cuidar la ética con nosotros.